Continuamos con la hermosa lectura del libro cincelado por la mano del Maestro. Y mientras caminaba sobre el agua, se hundió. Cada uno de nosotros lucha con una lealtad en conflicto. Amamos a Cristo, pero nos distraemos por la seducción de nuestra naturaleza pecaminosa interna y por la presión de las circunstancias externas. Estas voces nos urgen, compitiendo para ganar nuestra alianza. A veces sentimos que nuestra fe en Dios es poco poderosa para sobrellevar las tormentas. Un amigo mío con una enfermedad rara fue fiel a Cristo por muchos años, pero finalmente optó por lanzarse de cabeza a la rebelión del mundo y antes de su muerte prematura, a causa del alcohol, dijo: sencillamente Dios me tentó más de lo que podía soportar. ¿Cómo podemos triunfar en nuestro caminar con Cristo? ¿Cómo podemos ir tras Él sin ser distraídos por el mundo, la carne y el diablo? ¿Cómo podemos seguirle con todo el corazón al tiempo que lo hacemos con la cabeza y con los pies? ¿Cómo manejamos los temores que nos pueden hundir? En Mateo 14:22, Cristo le enseñó a Pedro cómo sobrevivir a una tormenta. Si iba a ser un hombre fiel, a pesar de la poderosa e inminente oposición, tendría que aprender el secreto de pararse firme en contra de los vientos. Nuevamente, el maestro por excelencia optó por emplear una experiencia común para enseñar una lección no común. Una tormenta en Galilea se tornaría en el prototipo de las tormentas de la vida. Cristo acababa de alimentar a 5,000 hombres, nos dice el Evangelio. El número total de la multitud pudo haber sido entre 10,000 y 15,000 personas, incluyendo las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 peces. Como era de esperarse, la multitud estaba impresionada. ¿No sería maravilloso coronar como rey a un hombre así? Moisés había alimentado a los israelitas con pan. Tenía sentido que el Mesías sobrepasara a Moisés. Solo se alimentaba al pueblo hambriento. La multitud seguía a Cristo con la esperanza de que no se les escapara. Ellos lo lanzarían como candidato para ser rey mediante la aclamación, sin importar si a él le interesaba el cargo o no. Ciertamente sería persuadido para aceptar esa honrosa posición con suficientes aclamaciones a su favor. Como sucedió con mucha frecuencia, Cristo los desmotivó escapándoseles. En Juan leemos: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús no fue seducido por la alabanza. Con calma urgió a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él al otro lado, mientras despedía a las multitudes. Se escapó a las montañas de Galilea para orar. Quizá pasó allí solo unas 7 u 8 horas en la presencia de su Padre Celestial. El corazón de nuestro Señor constantemente buscaba deleitarse en el compañerismo con el Padre, así como una brújula apunta al norte cuando no está obstruida. Él utilizaba cada oportunidad que tenía para comunicarse con aquel quien le había enviado. Allí en la cumbre nuevamente, la voluntad de su Padre se hizo clara y la sumisión del Hijo se reafirmó. Él sabía que en esta oportunidad había sido enviado al mundo para ser el Salvador y no Rey. Aún mientras oraba, Jesús sabía que sus discípulos debían aprender a confiar en su presencia, aunque estuviera físicamente ausente de ellos, así como la pájara empuja a sus polluelos del nido para que se comience su propio vuelo. Cristo deseaba que sus discípulos estuviesen solos en la tormenta venidera. Aunque se encontraran más allá de su visión física, estos hombres eran el centro de su cuidado y de su atención.
Generalmente los discípulos podían remar atravesando el mar en 1 o 2 horas, pero esa noche estaban batallando contra una de las peores tormentas que podían recordar. Vientos poderosos del monte Hermón enfurecieron el agua y aterrorizaron a los discípulos. Así leemos en el Evangelio, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Después de 7 u 8 horas en el agua, solo habían avanzado unas 3 o 4 millas, y entonces, en medio de su angustia, Cristo vino a ellos. Observa estas situaciones preliminares. Primero, aunque los discípulos no podían ver a Jesús cuando estaba orando en el monte, Él sí los podía ver a ellos. Él conocía las coordenadas longitudinales y latitudinales de la barca y estaba mirándoles a cada minuto. Tal vez tú has aprendido, como todos debemos hacerlo, que las tormentas de la vida pueden esconder el rostro de Dios, aun cuando en verdad está cuidando y monitoreando nuestros movimientos. Y cuando en el transcurso de la vida el ímpetu del viento viene a devastar, como con frecuencia lo hace, es más importante que Dios nos vea que verlo nosotros a Él. Descansa tranquilo, Él te está cuidando mientras luchas con tus tormentas personales. Segundo, recordemos que los discípulos estaban en esta situación por obedecer a Cristo. A veces tenemos la noción equivocada de que una tormenta demuestra lo que estamos enfrentando, fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, está en el centro de su designio. Es en obediencia a Él que ocasionalmente nos encontraremos con la más feroz oposición. No caigamos en este error de pensar que hemos tomado una decisión errada, solo porque estamos navegando en una tormenta. A veces sufrimos las pruebas más grandes cuando estamos caminando en obediencia a la orden de Cristo. Tercero, observa que finalmente la causa de su temor se tornó en una fuente de consolación y gozo. No reconocieron a Cristo, pero Él venía en camino a ayudarles. El fantasma aterrorizante era una bendición escondida. En las malas noticias que tú y yo recibimos recientemente, bien puede haber estado Cristo tratando de poner sus brazos alrededor nuestro. Cuarto, Cristo llegó justo en el momento exacto. La 4ª vigilia de la noche era aproximadamente a las 4 de la mañana. Habían estado en el mar desde antes del anochecer, pero sencillamente no podían avanzar. Presumieron que esta vez Cristo les había dado una orden que no podían cumplir. Aunque intentaban, simplemente no podían obedecer sus instrucciones de llegar al otro lado. Pero en el momento de mayor desesperación, Cristo apareció para ayudarles. Él sabía cuánto podían soportar y se les unió en la hora más oscura. Cristo puede calmar las tormentas, pero a la vez guiar a su pueblo en medio de ellas. Como sucedió con mucha frecuencia a Jesús, le enseñó a Pedro una lección que también benefició al resto de sus discípulos. Aquí hay 3 relatos de Pedro que muestran la secuencia de su experiencia. Paso a paso, él fue moldeado por el escultor divino, para su provecho y también para el nuestro. Que Dios te bendiga.